Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta oportunidad, en este espacio de enseñanza bíblica, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que sea de bendición para todos y cada uno de los que tenemos la bendición de que la palabra de Dios, el Señor, nos la dé. Hoy queremos allí, en el lugar en donde tú te encuentres, antes de iniciar con el tema del día de hoy, vamos a orar para que esta palabra sea de bendición y que la podamos percibir, analizar, meditar, recibir revelación a través del Espíritu Santo para ponerla por obra. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder compartir tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos das el privilegio de que esta palabra que hoy tú nos has puesto sea de bendición para quienes la vayan a escuchar. Hoy te pedimos, Señor, que todo estorbo, que toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo, todo muro o muralla o gigante que se quiera interponer para impedir o bloquear que tu palabra llegue a nuestras vidas, lo atamos, lo sujetamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús por el poder de tus palabras, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien tome el control total de este lugar y ahí en donde puedan escuchar este mensaje. Envía espíritu de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento, de revelación a tu palabra, Señor, y que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Oh Espíritu Santo de Dios, te pido que seas tú quien hables, que no sea yo, y que uses mis labios para que esta palabra, Señor, sea de bendición. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos das la vida, porque cada día, Señor, te podemos alabar, adorar, honrar, glorificar tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy quiero que por favor me acompañes en el libro del profeta Amós, capítulo 7, versículo 10 en adelante. El tema que hoy el Señor ha puesto para que lo desarrollemos es victoria en medio de la persecución. Y vamos seguidamente acá en Amós capítulo 7 versículo 10 en adelante. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Amós y Amasías. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey, y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres.
Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Vemos acá cómo los contrastes cuando el profeta Amós, en el año 787 antes de Cristo, el profeta Amós fue llamado y enviado por Dios para amonestar al pueblo de Israel en los días del rey Usías, que gobernaba Judá, y siendo rey de Israel Jeroboam II. Amós fue perseguido, fue calumniado, fue amenazado y fue vilmente vituperado por Amasías, que era un sacerdote idólatra. ¿Por qué de esto? Sabemos que cuando se da la división de Israel, las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria, al mando del rey Jeroboam I, y Judá y Benjamín, el reino del sur, como se le conoce también, cuya capital Jerusalén, y que fue gobernado por Roboam, hijo del rey Salomón, cuando se da la división. Entonces vemos acá que el sacerdote Amasías se opone ferozmente a que el profeta Amós exhorte al pueblo de Israel, porque en ese momento el pueblo de Israel se encontraba en una idolatría, en una incredulidad, dureza de corazón, en una abierta desobediencia y pecado extremo ante los ojos de Dios, y que el juicio vendría sobre ellos. Y entonces vemos efectivamente que hoy en día, igual, los hijos de Dios, las hijas de Dios, los que tenemos el privilegio que el Señor nos ha dado de predicar la palabra, muchas veces somos perseguidos, somos calumniados, somos vituperados. Muchos mártires de la fe desde tiempos antiguos y hoy en día han ofrendado su vida por causa del Evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a muchas personas. Entonces, hoy vemos algo muy importante acá, que en el versículo 10 dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Sabemos que en sí el profeta no era el que se estaba levantando en contra del rey, sino que era la palabra de Dios. Era la exhortación, ya que recordemos que el rey Jeroboam II, la mayoría de los reyes de las tribus del norte del reino de Israel fueron malos. El único que se podía decir que aprobó el examen, quizás en una manera raspada, como nosotros decimos hoy en día, con 60 puntos, fue el rey Jehú. De ahí todos los demás reyes que gobernaron el reino del norte, o sea, el reino de Israel, fueron malos. Y el rey Jeroboam II no fue la excepción. Entonces vemos que ya el juicio venía sobre Israel y sobre también el rey Jeroboam II. Entonces vemos acá el rechazo de la palabra de Dios. Vemos también la calumnia, la persecución
el vituperio que van a sufrir los siervos. Y Amós lo sufrió, porque en sí él estaba cumpliendo con el mandato del Señor de amonestar, de exhortar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Entonces vemos en el versículo 11, dice, porque así ha dicho Amós. Nótese que cómo la mentira, la calumnia está cobrando forma cuando este hombre malvado, Amasías, que era un sacerdote idólatra, dice, porque así ha dicho Amós. Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Es cierto, Amós lo estaba hablando, lo estaba diciendo, pero era porque Dios se lo había puesto al profeta. O sea, no era algo que el profeta Amós hubiese inventado, sino que era que él estaba obedeciendo el mandato del Señor. Y por lo tanto, vemos aquí la calumnia de parte de Amasías, pero también nos damos cuenta la amonestación que Dios a través del profeta está realizando, porque le está mandando un mensaje todavía de que aquel rey Jeroboam II se arrepintiera y que se volviera a Jehová, el único y verdadero Dios. Vemos que dice que Jeroboam morirá a espada y que será, dice, llevado de su tierra en cautiverio. Esto se cumplió. Lamentablemente, el linaje del rey Jeroboam fue cortado sobre la faz de la tierra, porque recordemos que cuando muere este rey Jeroboam II, su hijo Zacarías gobernó solamente 6 meses y en un golpe de estado fue asesinado, y todo el linaje del rey Jeroboam fue cortado de sobre la faz de la tierra. Qué triste, pero así fue. Y el rey en vida recibió la amonestación. Entonces vemos cómo va tomando forma todo esto. ¿Por qué? Porque dice, y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Vemos a un hombre insensible, un hombre que, cuidando intereses mezquinos, le dice al profeta, vete a Judá y profetiza allá, y allá come tu pan. Está dando a entender que él pensaba que el profeta Amós, por dinero, estaba yendo a profetizar. La insensibilidad, la falta de compasión de este hombre Amasías, que era sacerdote, lo volvemos a reiterar, idólatra, de pretender el mal que venía sobre ellos, que fuera sobre otras personas. Y hoy en día muchas veces, lamentablemente, la dureza del corazón del hombre, y cuando digo el hombre también abarca a la mujer, el deseo de venganza, el deseo malo de querer que a las demás personas les vaya mal. Entonces vemos acá que estas personas eran insensibles, desde el rey y la mayoría del pueblo. Entonces vemos acá en el versículo 12 el rechazo de los impíos, de los inconversos, de la palabra de Dios. Eso siempre va a existir, lamentablemente, en esta vida. Entonces vemos acá que este hombre malo, el sacerdote Amasías, con su mente carnal, estaba deseándole el mal a Judá, porque estaba cuidando intereses mezquinos de el pueblo de Israel, que estaba en una abierta rebeldía, desobediencia y pecado, maldad extrema ante Dios. Entonces vemos
Por ejemplo, en el versículo 13, cuando dice: y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Ahí nos damos cuenta por qué este sacerdote Amasías estaba persiguiendo al profeta y tratando de evitar que el pueblo escuchara la amonestación, porque recordemos que cuando se da la división del reino de Israel en las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria, y Judá y Benjamín con capital en Jerusalén, el rey Jeroboam I hizo apartar las 10 tribus de Jehová, porque él, temiendo que si las 10 tribus del norte siguieran yendo a Jerusalén a adorar a Dios, en algún momento él pensó que esto le iba a traer a él desestabilización y que en algún momento lo abandonaran a él y que las 10 tribus se volvieran nuevamente a unir con Judá y Benjamín y estar nuevamente como al principio, como las 12 tribus unidas. Entonces este rey mandó a edificar un becerro en Betel, diciendo que ya no fueran a adorar a Jerusalén, sino que fueran a adorar a Jehová, a Betel, e hizo un ídolo para que supuestamente los del reino de Israel fueran a adorar a Dios. Pero eso fue un sacrilegio, eso fue una abierta abominación a Dios, porque recordemos que uno de los mandamientos que Dios nos ha dado es que debemos solo adorar a Dios y no a ídolos, no a imágenes. Y eso fue lo que hizo este rey Jeroboam I, e instituyó sacerdotes, instituyó una Pascua semejante a la que se celebraba en Jerusalén, pero una Pascua tergiversada, conforme al interés de él, en un abierto sacrilegio a Dios. Y por eso es que este sacerdote Amasías estaba cuidando esos intereses mezquinos religiosos en ese tiempo del rey Jeroboam II. Entonces vemos acá que por la oposición feroz de este sacerdote idólatra que servía en ese lugar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba ciego, estaba sordo espiritualmente, con dureza de corazón, contaminado. Y por eso es que Dios les exhortaba a que se volvieran, que volvieran a Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios. Amén. Entonces dice, algo muy importante. Amós le responde y le dice a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Vemos la valentía de el profeta Amós. Él no negó su origen. Él mantuvo algo muy importante, la humildad, porque él no se estaba autonombrando profeta. Él no se estaba dando un privilegio que no se le hubiese dado. Recordemos que aquí él mismo dice: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Boyero es un equivalente a ser pastor de bueyes, que era un oficio que en aquel entonces para la sociedad judía era como algo
menospreciable o lo más bajo, por decirlo así, pero no. Un oficio, por muy humilde que sea, es un trabajo honrado y digno, de lo cual se agrada el Señor. Y hoy nosotros debemos de ser humildes, de no avergonzarnos de nuestros orígenes. Si somos humildes trabajadores, no avergonzarnos. Si en algún momento alguien es profesional con un título universitario, mantener la humildad, no olvidar nuestros orígenes, ser humildes ante los ojos de Dios, porque un título universitario no te hace más ni menos ante los ojos de Dios. Quizás ante la sociedad humana tal vez sí, pero ante Dios no, porque Dios no hace acepción de personas. Dios es justo y no admite cohecho. Y por lo tanto vemos acá que Amós, un hombre humilde, sencillo, no se avergonzó de su oficio, no se autonombró. Entonces acá nos confirma que Dios utiliza a lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo lo hizo Dios para avergonzar a lo fuerte. Recordemos entonces que el profeta Amós en el versículo 13 dice: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Vemos el llamado que le hizo Dios a este hombre humilde, un hombre que definitivamente fue escogido para unos en ese tiempo del pueblo de Israel de lo más bajo, pero para Dios no. Aquí muchas veces, cuando el hombre y la mujer se autonombra, quizás por ignorancia o por dureza de corazón o por enaltecerse, muchos dicen: es que yo soy un gran predicador, yo soy un gran diácono, es que yo le sirvo a Dios y soy el mejor entre los de la congregación. No es eso, no es eso. Dice la Biblia que los hacedores de la palabra son los que son aceptos ante el Señor, porque dice la Biblia que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si honramos a Dios en muchos aspectos, Él nos va a honrar desde lo mínimo hasta algo quizás grandioso, pero va a ser el Señor quien lo va a hacer. Entonces vemos que cuando el Señor llama a un creyente o a una creyente, es un llamado, no es por imposición. El hombre ni la mujer puede enviar al hombre o a la mujer a desarrollar algo que solo Dios puede dar. Así como los ministerios son dados como dones ministeriales de Jesucristo para los y las creyentes, los dones del Espíritu por parte del Espíritu Santo y las operaciones del Padre dadas por nuestro Padre Celestial como regalos, dones que el Señor nos da para que crezcamos, para que vayamos madurando en la fe. Entonces, dice aquí, nos damos cuenta algo muy importante, que cuando Amós le da esta respuesta a este sacerdote, nos damos cuenta de la obediencia. ¿Por qué? Porque el profeta obedeció. Él no puso pretextos. Y si hoy el Señor te está llamando
Si el Señor te está pidiendo que le sirvas en cualquier área, desde lo más humilde, desde lo más sencillo, hasta una responsabilidad quizás mayor, tenemos que obedecer y hacerlo de corazón, porque no hay más gozo en nuestra vida que cuando el Señor nos hace miembros del cuerpo de Cristo para que tengamos una función específica, unos en una área y otros en otra. Cuando lo tomamos con humildad, eso nos hace sentirnos útiles para el reino de los cielos, para el Señor. Entonces vemos que el profeta obedece. Y aquí hay algo muy importante a continuación, que en medio de la calumnia, en medio de la amenaza, en medio de la persecución, el profeta Amós obedece el mandato de Dios de exhortar a Israel que se arrepientan para que el mal no les viniera, como tristemente al final les sucedió a las 10 tribus del norte. Entonces, si hoy en día el Señor te ha llamado, como te reitero, a cumplir un privilegio o un ministerio, obedezcámosle de corazón, con humildad, sirvámosle con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, humildad, con esfuerzo, con dedicación. Que practiquemos la justicia, amemos la misericordia, que nos humillemos ante Él y que la fe, la esperanza, el amor permanezca en nuestras vidas. Entonces, vemos algo muy importante, algo que nos hace también reflexionar. En el versículo 16 dice: ahora pues oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Miren cómo se va dando la amenaza de que no profetizara el profeta contra Israel, tratando de evitar que el pueblo escuchara la amonestación. Vemos que el profeta no se dejó intimidar, y hoy en día, si tú le sirves al Señor, ya sea en un ministerio o en un privilegio que te den y te amenazan, en medio de todo ello, dice la Biblia, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no nos va a dejar. El Señor siempre va a estar con nosotros, que va a permitir muchas veces, como lo que el profeta estaba pasando. Quizás van a venir tribulaciones, angustias, enfermedades. Quizás van a venir momentos angustiosos en que quizás vamos a pensar que Dios no está con nosotros, pero es cuando el Señor más está con nosotros, porque recordemos que el Señor actúa en el tiempo de Él, en su santa y soberana voluntad, y no en el tiempo del hombre. Vemos entonces en el versículo 16 que Amós cumple lo que el Señor le ha encomendado y nos recuerda el deber de la atalaya, lo que habla el libro del profeta Ezequiel en los capítulos 20, versículo 46 y en el 21, versículo 2, acerca del deber de la atalaya. El atalaya, ya sabemos, no como los atalayas que muchas veces de los testigos de Jehová que se llaman, dicen, no, el deber de la atalaya, nosotros ya lo sabemos porque lo hemos leído en más de alguna oportunidad en aquel tiempo, era avisar. El pueblo de Israel tenía murallas alrededor de las ciudades y de las ciudades. Y el deber de la atalaya era vigilar, estar atento, para que cuando viniera los enemigos a una distancia, él pudiera tocar la trompeta. Y el sonido de la trompeta eran varios sonidos diferentes, porque cada sonido de la misma significaba algo.
El deber del atalaya era estar atento, y cuando miraba que el enemigo se acercaba tenía que tocar la trompeta para que el pueblo se apercibiera, se preparara y no los agarraran desprevenidos. Ahí estaba cumpliendo el atalaya su deber de vigilancia y de estar atento y de dar la alarma. Pero si el atalaya, por irresponsabilidad o por algún motivo, no se daba cuenta y los enemigos estaban cerca, o incluso aunque estuviera amurallada la ciudad, pero se lograban meter, él tenía la responsabilidad. Esa sangre que se derramara por la irresponsabilidad quizás del atalaya iba a ir sobre él. Entonces, hoy en día, en el aspecto espiritual, amado hermano, amada hermana, nosotros somos atalayas porque tenemos que, quizás no todos tienen el ministerio evangelístico, pero nuestro deber como hijos y las que son hijas de Dios es dar testimonio cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas, de dar el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Nos escuchen o no nos escuchen, nos hagan caso o no nos hagan caso, nos tilden de locos, nos tilden de fanáticos o de aleluyas o de protestantes, no importa. El deber a través de nuestro testimonio y de dar las buenas nuevas de salvación es lo mínimo que en algún momento podemos hacer. Ya es cuestión de, como lo dije anteriormente, el Señor nos da dones, talentos, nos da privilegios, y como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada uno tenemos diferente función. Porque recordemos que el cuerpo humano, así como los ojos nos sirven para ver, las manos para realizar lo que tengamos que hacer, nuestros pies nos sirven para caminar. Así, el Señor, a través de esa simbología, nos enseña que en la iglesia tenemos diferentes actividades, diferentes responsabilidades, pero al final, la meta, al final es que estamos unidos en un mismo sentir en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos acá en el versículo 16 que el profeta obedece. Él obedece y no se dejó intimidar a pesar de que lo que estaba pasando. El profeta, él mantuvo la cordura. Él, a pesar que estaba siendo calumniado, le da una contestación con respeto, con educación a alguien que no se lo merecía. Mas sin embargo, aquí el ejemplo de amor, su humildad, el no considerarse más que los demás a pesar de las circunstancias. Hoy vemos también que el profeta demostró valor. Él estaba fortalecido. Él estaba centrado en el deber que tenía que realizar. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, amado hermano, amada hermana. Y vemos en el versículo 17 que dice la palabra: por tanto así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Miren qué tremendo. Las consecuencias del pecado. Siempre cuando el hombre y la mujer realizamos algo malo, siempre hay consecuencias. Aquellos opositores, aquellos enemigos de Dios, si no se arrepienten, si no muestran la más mínima intención de recapacitar, tristemente se cumple la palabra de Dios en ellos, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este hombre malvado, Amasías, él sembró su propia destrucción. Hubo una sentencia de Dios en contra de él
del rey Jeroboam II y del pueblo de Israel. Porque, miren, algo muy triste para este hombre, Amasías. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Miren qué tremendo. Dios es justo. Si la mujer de este hombre hubiera sido diferente al marido, Dios no le hubiera cobrado factura, por decirlo así. Sin duda alguna, la mujer también era quizás similar, peor o menor, pero estaba en la misma línea para que la sentencia sobre esta mujer haya sido esa. Qué tremendo, qué vergüenza, por decirlo así, desde el punto de vista moral. Es algo triste, es algo lamentable, pero ahí estaban las consecuencias. Estaba la sentencia sobre aquel que se opone a Dios y no se arrepiente. La paga del pecado es la muerte, porque vemos que tristemente esta mujer iba a ser una mujer pública. Qué tremendo. Y vemos que los hijos y las hijas de Amasías iban a ser muertos. O sea que también su linaje iba a ser cortado de Israel, ya que sus hijos y sus hijas iban a caer a filo de espada. Miren qué tremendo, porque dice: y tu tierra será repartida por suertes. Sin duda alguna, este hombre tenía alguna posesión o algunas posesiones, quizás alguna parcela, alguna viña, que en ese tiempo eran las que se usaban. Y al ser llevado cautivo, sus hijos ser muertos y su mujer ser una mujer pública. Sin duda alguna, hay un refrán en el argot popular que dice que nadie sabe para quién trabaja. Sus heredades quizás le quedaron a los que no fueron llevados cautivos a Siria. Quizás a los que se quedaron ancianos o minusválidos, o los indeseables, que así lo dijeron los asirios cuando se llevaron cautivos al pueblo de Israel. A ellos les quedó. A ellos les quedó esas posesiones. Y por lo tanto, miren, y dice: y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, porque este Amasías, sacerdote idólatra, fue llevado cautivo y murió en Asiria. Vemos también que el pueblo de Israel fue llevado cautivo en el año 721 a.C. por el rey Tiglat-Pileser III. Y también aquí hay algo muy importante, que no solamente el profeta Amós les predicó, sino que también Isaías, Miqueas, Joel y Oseas, que fueron contemporáneos de Amós, también los estuvieron de parte de Dios exhortando para que se volvieran a Dios y dejaran de pecar. Vemos que lamentablemente esto se cumplió, porque las tribus del norte fueron llevados cautivos en una forma cruel. El imperio asirio, considerado el imperio más cruel que ha existido, el más nefasto, tenía una costumbre malvada de que todas las naciones y los lugares que ellos conquistaban, a manera de hacerles ver a los cautivos su humillación y que no tuvieran ni siquiera qué o de poder aspirar a liberarse, tenían la costumbre, y ellos, los asirios, fueron los que inventaron las deportaciones en masa.
poblaciones enteras eran llevados cautivos en condiciones infrahumanas, inhumanas, cautivos. Los israelitas fueron llevados en una forma cruel, quizás unos en paños menores, descalzos, encadenados. Muchos se murieron en el camino y otros, la mayoría, llegaron maltrechos. Fueron humillados, fueron terriblemente denigrados. Desde un punto de vista de lo que conocemos a derecho jurídico, a derecho penal internacional, lo que sufrió el pueblo de Israel en su deportación a Asiria es un acto, un crimen de lesa humanidad que es condenable, repudiable y deleznable en todo punto de vista, porque fueron llevados cautivos en una forma, como lo reitero, infrahumana. Pero esas tristemente fue las consecuencias de su desobediencia, de su rebeldía a Dios. Pero yo te digo algo, por eso el título de este tema, que hay victoria en el Señor en medio de la persecución. Porque Amós fue perseguido, lo reiteramos, lo hemos venido reiterando, fue calumniado, fue humillado, fue vituperado, pero él se mantuvo firme. Él le obedeció a Dios. Él fue respetuoso. Él fue humilde. Él fue muy comprensivo, pero también cumplió el mandato del Señor. Y no le importó su oficio, no le importó que lo estuvieran amenazando, sino que él cumplió. Y tristemente, lo que Dios dijo a través de él se cumplió. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, de las enfermedades, o quizás de los desiertos o los procesos que el Señor tiene en nuestras vidas, fortalezcamos nuestra fe, que cada día nuestra mirada esté puesta en el Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, por toda la humanidad. Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo y amiga, en medio de la persecución, en medio de las amenazas, el Señor te llama. El Señor está hablando a tu vida. Dice la Biblia que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Hoy tenemos vida. Mañana no lo sabemos, porque nuestra vida no depende de nosotros, sino que depende de aquel que creó los cielos y la tierra, que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, yo te digo, amigo y amiga, hoy, en medio de la violencia, de las amenazas que se viven a diario, de los peligros, el Señor te está llamando, porque son tiempos finales, no porque yo lo diga, no, la palabra de Dios lo dice. Los principios de dolores de parto ya están, las profecías bíblicas se están cumpliendo día con día al pie de la letra. Y por lo tanto, es nuestro deber como atalayas, como luz, como luminares, como sal de la tierra,
dar el mensaje, nos escuchen o no nos escuchen. Quizás unos nos llamarán locos, fanáticos, protestantes, no importa. Dice la Biblia que si tú honras a Dios, Dios también te va a honrar. Por lo tanto, si no conoces de la gracia y la misericordia de Dios, hoy es el día. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. San Juan 3:16 y 17. No es la religión, no es la costumbre, no es la tradición, no es el hombre, no es la mujer, no somos nosotros mismos. Solamente el Señor Jesucristo puede darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, hoy, en medio de la persecución, siempre hay victoria en Cristo, porque la palabra de Dios nos dice: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Un día, aquel que nos amó vino a la tierra, tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo de su divinidad. No se aferró a su condición de Dios, sino que se hizo hombre. Pero recordemos que el Hijo de Dios era hombre, pero una gran diferencia: santo, santo, santo y perfecto. Y por lo tanto, hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control de nuestras vidas. Amigo, amiga, hoy el Señor nos habla. Hermano, hermana en Cristo, si estás pasando por una tribulación, como te lo dije al principio, o una prueba, o un proceso, porque hay procesos de corto, mediano y largo plazo, no te desesperes, porque el Señor está con nosotros. Yo te lo digo porque yo lo he pasado. Hemos pasado por diferentes problemas. Yo te digo que si hay alguien que tuvo que pasar por muchos problemas y un proceso muy duro, fue este servidor, a manera de testimonio. Tengo 61 años de edad y más de la mitad de mi vida los pasé en el mundo, lejos de Dios. Pero un día conocí al Señor de su gracia y su misericordia, y Él me llamó a servirle, y hoy lo hacemos con todo el corazón. Somos seres humanos, somos seres imperfectos, mas sin embargo nos tomamos de la mano del Señor para poder salir adelante. En medio de la persecución hay victoria en Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de haber compartido tu palabra, que te pido, Señor, que haya quedado grabada, escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro pensamiento, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser, para ponerla por obra. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, para que un día te conozcan, para que tu gracia, tu misericordia, tus brazos de amor y tu manto de justicia, tú los extiendas, para que también ellos puedan ser salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de sus pecados. También te pedimos, Señor, en esta hora, por aquellos hermanos, por aquellas hermanas que se encuentran padeciendo persecución. Sabemos, Señor, que no importa, incluso si tenemos que ofrendar la vida, lo haremos con amor, porque sabemos que nuestro galardón es grande. No importa,
Aquellos hombres de Dios fueron perseguidos, muchos fueron asesinados vilmente. Y hoy en día sucede lo mismo. Pero tú eres fiel, Señor. Y sabemos, Señor, que no importa dejar casas, padres, madres, hijos o hijas o posesiones, que el servirte nos va a traer tu bendición y tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy te pido, te suplico, que esta palabra, Señor, sea de bendición y que en una próxima oportunidad también tú nos des otra enseñanza y que la pongamos por obra en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás presente en todo lugar. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Escrito está en tu palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Y también dice tu palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás redarguyendo y convenciéndonos de pecado cada día, restaurando y transformando nuestras vidas para seguir adelante, porque somos templo y morada tuyas, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor. Será en una próxima oportunidad, si así lo desea el Señor y lo permite. Y si también el Señor no ha venido, en una próxima. Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén.